Vamos a seguir con el módulo 5 que es de engelamiento. El archivo propio de engelamiento de toda la clase, que es mucha teoría, para no leer lo que dicen las placas, directamente fui a los fundamentos físicos que hacen al engelamiento. Vamos a ver el diagrama del punto triple del agua y vamos a hablar de agua sobreenfriada. Este es el gráfico de presión. Vamos a poner acá puntero láser. Vamos a ver que en el eje Y tenemos la presión, ¿sí? Tenemos en un bar que serían 1013 hectopascales, 1013,25 hectopascales. Y después tenemos acá en estas líneas que son cómo se comporta el agua en base a cómo va variando su presión y su temperatura. Acá vemos que en 1013 hectopascales, donde nosotros normalmente habitamos, tenemos que a 0 grados el agua pasa del estado líquido al estado sólido. Y después a 100 grados Celsius, atento, Celsius, pasa del estado líquido al gaseoso. Después, del punto triple para abajo existe solamente, o sea, deja de existir la fase líquida. Y del punto crítico hacia tanto en eje Y o en eje X existe solamente en el estado gaseoso. Pero eso no viene al caso. Vamos a ver en el gráfico que sigue. Esto es más técnico, o sea, refleja exactamente cómo es realmente el diagrama de punto triple. Acá le hice un resaltado, ¿sí? Que es donde ustedes normalmente van a volar. Van a ver que el vapor de agua, a medida que yo voy ascendiendo, o sea que voy teniendo menor presión, acá tenemos 100 hectopascales, acá debe haber, no sé, 200 hectopascales, 300, bueno. A 300 hectopascales, ustedes van a tener que el vapor de agua va a condensarse a mucha menor temperatura de los 100 grados, ¿sí? A 50, por ejemplo, acá. 50, 60, ¿sí? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que es mucho más fácil que el vapor de agua se condense en niveles mucho más altos. Pero cuidado, existen situaciones de tormentas donde hay presencia de líquido sobreenfriado, es decir, agua sobreenfriada en las nubes, que el concepto de líquido sobreenfriado es cuando se lo enfría temporalmente a temperaturas más bajas que su punto de congelación. Es decir, puede existir el agua a mucho menor temperatura del punto de congelación, pero en determinadas condiciones. Si se reduce cuidadosamente la temperatura del líquido, evitando perturbaciones, por ejemplo, manteniendo la pureza, evitando las vibraciones, el líquido mantendrá ese estado aunque se encuentre por debajo de su punto de congelación. Cuando alcanza su punto de solidificación, las moléculas están demasiado desordenadas y no tienen la orientación adecuada para alcanzar la estructura cristalina. La temperatura del líquido puede continuar descendiendo por debajo del punto de fusión sin que llegue a producirse la solidificación. Dada su inestabilidad, cualquier perturbación, aunque sea leve, puede llevar al líquido sobreenfriado a solidificarse. Basta con que un pequeño número de moléculas se ordenen y alcancen la estructura correcta para que se forme un cristal. Algunos líquidos pueden sobreenfriarse a temperaturas muy bajas, aumentando su viscosidad al disminuir la temperatura hasta tal punto que parecen sólidos, aunque su estructura atómica es similar a la del líquido. Sabiendo esto, vamos a una imagen de una tormenta supercelular. Tenemos acá las flechas rojas que indican las corrientes ascendentes. Tenemos las corrientes descendentes, la lluvia intensa, granizo. Bueno, ¿cómo se forma un granizo? Las corrientes ascendentes generan miles de gotas de agua líquida como consecuencia de la condensación del vapor de agua que sube y encuentra temperaturas y presiones cada vez más bajas. Dentro de la nube, en la región con temperaturas por debajo del nivel de congelamiento,
¿sí? Acá tenemos la isoterma de 0 en la vertical y tenemos la isoterma de menos 40. Las gotas pueden mantenerse en estado líquido, que eso sería el agua sobreenfriada que estudiamos anteriormente. Algunas de estas gotas se congelarán y formarán cristales de hielo. Y ahí es donde se inicia el granizo, ¿sí? Acá se inicia el granizo. Las intensas corrientes hacen que estos pequeños granizos recirculen en la región de gran contenido de agua sobreenfriada, haciendo que aumente su tamaño. O sea, imagínense que cuando se congela, ese núcleo de hielo va chocando con el agua sobreenfriada que, al ser perturbada, logra, junto con el núcleo de granizo, solidificarse y hacer que el granizo sea más grande. El tiempo total de residencia del granizo en la región de gran contenido de agua líquida sobreenfriada depende de la intensidad de las corrientes ascendentes. ¿Sí? O sea, depende, es muy característico de cada tipo de tormenta. Cuando el granizo ya no puede ser sostenido por las corrientes ascendentes, comienza a caer hacia el suelo. El tamaño con el que el granizo llega al suelo dependerá del tiempo que permanezca cayendo en un entorno con temperaturas superiores a 0 grados. Es decir, si esta isoterma, esta curvatura de isoterma, está muy alta y a medida que voy atravesando y voy llegando hacia la superficie de la Tierra, esa temperatura va aumentando. En ese aumento va reduciéndose el tamaño del granizo. Y acá vemos cómo hacen el combate en granizo. Lo que hacen es sembrar núcleos de condensación, que en este momento no me acuerdo muy bien cómo se llama, el fulminato de plata creo que se llama. Bueno, siembran esos núcleos de condensación. Esos núcleos de condensación hacen que precipite y no genere, esa precipitación no genere mayores corrientes ascendentes que puedan producir granizo. Potencial de engelamiento. El engelamiento requiere 3 cosas. Primero, presencia de nubes o precipitación. Un alto contenido de agua, atento agua, en estado líquido. Y temperatura menor a 0 grados. Tenemos la isoterma de 0, ¿sí? Agua sobreenfriada, líquido sobreenfriado, menos 10, menos 15. Isoterma de menos 15. ¿Cuál es el impacto en la aviación? La acumulación de hielo en el filo del ala es un asunto de preocupación en las aeronaves que no están equipadas para tratar engelamiento. La acumulación de hielo afecta el flujo del aire sobre y debajo del ala y puede reducir la sustentación entre un 30 y un 50%. ¿En qué impacta? El mayor impacto a la aviación se observa cuando la humedad relativa es mayor o igual a 80% y la temperatura entre los 0 a menos 15 grados centígrados. Y acá tenemos la isoterma de 0 y menos 15, esa capa sería donde está el agua sobreenfriada, supercooled liquid cloud. El peso de 25 milímetros de hielo en una pequeña aeronave puede ser de unos 30 a 40 kilos. Afecta la distribución de peso en la aeronave. La acumulación es asimétrica, afectando el coeficiente de fricción y el movimiento de aire alrededor de las alas. Afecta también la visibilidad, puede ser obstruida al acumularse hielo en el parabrisas. El hielo se puede acumular en las hélices, creando un desbalance y pérdida de poder. El hielo puede bloquear o restringir control del timón y otras partes móviles del ala. El hielo acumulado en las antenas puede interferir con las comunicaciones. Acá vemos un diagrama de reportes de engelamiento. Acá está el porcentaje del 0 al 100 y los niveles de vuelo. Los niveles de vuelo más afectados, de mayor incidencia, un 50% de los reportes, es entre 5.000 pies a 13.000 pies. ¿Sí? De 5.000 a 13.000 está el 50% de los reportes. O sea, toda la cantidad de reportes, la mitad está entre 5.000 y 13.000 pies. Y el máximo ocurre en elevaciones de 10.000 pies. Un detalle técnico que tienen que tener en cuenta a la hora de ir y pedir el pronóstico es
¿en qué capas existe la sublimación? La sublimación ayuda a mitigar los impactos del engelamiento, remueve el hielo en el vuelo. Cuando el engelamiento amenaza, los pilotos están interesados en saber los niveles de donde no hay nubes o agua líquida súper enfriada, súper o sobreenfriada. Y acá vemos un hemagrama que en Ezeiza se lanza siempre a las 12 UTC. Vemos que a medida que la temperatura, recuerden que la línea roja es la temperatura de la atmósfera y esta es la temperatura del punto de rocío. ¿Sí? Cuando estas temperaturas están iguales, se dice que está saturado. Y cuando se separan, se dice que hay un secamiento, de que no está saturado, ¿no? Bueno, acá vemos que hay unas capas, ¿sí? Capas de sublimación que favorecen el estado, pasan del estado sólido directamente al gaseoso. O sea, el hielo pasa directamente al estado gaseoso en las capas de sublimación. ¿Sí? Acá tenemos una capa de sublimación también que están fuertemente relacionados con los secamientos. Y bueno, eso surge de un hemagrama. Un hemagrama, recuerden que sale de cuando se tira el radiosondeo. Y en ese radiosondeo, a través de ondas de radio, se transmiten datos a superficie y se generan estas cartas que reflejan el estado vertical de la atmósfera.